En el templo mismo de la dichosa palabra, la literatura tiene su santuario soberano. Por eso es que esta noche queremos empezar este programa citando los dos versos de John Keats, tal y como son realmente, o cuando menos tal y como son realmente en su traducción al español. En el templo mismo de la dicha, la velada melancolía tiene su santuario soberano. Buenas noches, soy Pablo Bullosa. Esta es la historia de un rabino que preguntaba a sus alumnos, ¿cómo saber que la noche ha desaparecido y que ha llegado el día? ¿Cómo saber que amanece? El primer estudiante le contesta, pues es cuando distinguimos entre un perro y una oveja. No, dijo el maestro. El otro se adelanta y dice, es cuando distinguimos una higuera de un olivo. No, dice el maestro. Es cuando vemos un rostro extraño, desconocido, y descubrimos que es nuestro hermano, como todos los extraños. En ese momento es cuando verdaderamente ha amanecido. Soy Germán Ortega, con mucho gusto de estar esta hora con ustedes. ¿Cómo les va? Un amigo de Chihuahua llamado Juan Ramón Flores, al que mando saludos desde aquí, me mandó una definición muy chistosa de lo que era un cerebro, que decía que es un órgano que sirve para que pensemos que pensamos. Así que vamos a pensar que pensamos y vamos a ver qué somos capaces de sacar de nuestro cerebro con las preguntas que nos hacen esta noche. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches. En un calendario de escritores que tengo en mi taller mecánico, un calendario que hizo Héctor Anaya, se consigna que hoy es el cumpleaños de uno de nuestros más grandes poetas, Alí Chumacero. Seguramente él no está viendo la dichosa palabra, sino celebrando, pero si alguien lo ve mañana, dígale que le mandamos felicitar. Yo soy Eduardo Casar. Muy bien, pues con estas presentaciones vamos a dar principio a nuestro programa. Los queremos invitar a que participen. Recuerde que este programa se hace con ustedes, se hace a partir de sus preguntas, de sus comentarios, de sus aclaraciones. También, antes de arrancar propiamente con lo que es lo nuestro, que queremos invitarlos a la próxima semana a acudir a la dichosa palabra, que el sábado próximo a las 9 de la noche se va a presentar en vivo. Vamos a transmitir desde ahí en directo en la Unitec Campus Sur Coyoacán, ubicada en Calzada de Tlalpan 3058, en la colonia Santa Úrsula, Coapa. Por cierto, Úrsula es osita, ¿no? Úrsula, claro, es osita, Ursus en latín es oso. Y ahí está muy cerca el Estadio Azteca, que yo he venido ya desde hace algunos años haciendo una campaña para que le cambien y le pongan como nombre oficial el Colosio de Santa Úrsula, cosa que no va a ocurrir prontamente. Así que no importa, lo importante es que nos esperamos ahí, los esperamos a ustedes ahí el próximo sábado. Lleguen temprano, les estamos sugiriendo que lleguen a las 8 de la noche para que a las 9 arranquemos ya nuestra transmisión en directo. Y ahora sí vamos a comenzar con sus llamadas. Tenemos, por ejemplo, esta de Concepción Rocha, Conchita Rocha, que nos pide que hablemos acerca de la Fundación de Madrid. Madrid. No. Pues supongo que la Fundación de Madrid bien. AC. De No es Madrid. una AC. Sí, Pues yo creo que la indicada pues es la madrileña, ¿no? Voy a tener que hacer uso de mi historia. Ay, qué raro. Y en A ver, voy a intentar acordarme de mis ¿Cuándo llegó momentos. tu familia a Madrid? Ahí. Fíjate que hay una cosa bien chistosa y es que dicen que en Madrid hay muy poca gente que sea de más de 3 generaciones. En mi caso es cierto, todos mis abuelos son de fuera de Madrid, así que... Bueno, ni No. se diga en la Ciudad de México, que es también una cosa aún más rara, porque todavía es una proporción más Sí. alta de inmigrantes. Pero bueno, Madrid, al ser una capital importante. Madrid, también fíjate que tiene es ese poder de chistoso atracción, ¿no? porque junta mucho todo lo que es la historia, lo que es legendario y lo que es histórico de verdad. Mucha gente, sobre todo detractores de lo que es Madrid y bueno, pues toda esta competencia que hay por la capitalidad y todo, dicen que Madrid tiene fama de no tener historia ni pasado. A lo pasó? mejor no es legendario, Dile, no pues, es tan ¿qué pasó? bonito como otras ciudades europeas, pero de que tiene pasado, tiene pasado. De hecho, dicen que hay, por ejemplo, algunos restos de hace 20 millones de años Sácatelas. sí, No, entonces sí tiene fósiles, pasado. porque bueno, la historia al fin y al cabo es por cuestiones documentadas, de escritos que cuenten cosas que han pasado o de restos arqueológicos que te demuestren que ahí había asentamientos. Hace 20 millones de años se sabe que había a orillas del Manzanares, que es el gran río de Madrid, bien contaminado el pobre. ¿20 millones o 20,000 años?
20 millones serían restos de de animales. animales, prehistóricos, exacto. O sea, obviamente. restos, digamos, de cosas que no sea tierra, pues. De los primeros humanos desde del Paleolítico y de la Edad de Bronce, ya lo que son asentamientos, porque antes el nomadismo te impide un poco también tener esos restos que te demuestren algo. Los primeros asentamientos que ya te demuestran que hay algo un poco más fijo proceden de la Edad del Bronce. Pero es cierto que la Villa de Madrid no tiene historia hasta el siglo IX, cuando Mohamed I, un musulmán, fundó un alcázar a orillas del río Manzanares. Él fundó un alcázar porque en realidad la capital era Toledo, que está muy cerca de Madrid, y entonces lo que pretendía era hacer como una especie de defensa para que no entraran enemigos y no llegaran hasta Toledo. Es decir, Madrid nació Maguerit, que era su nombre inicial por todas estas cuestiones arenosas que tenía en el subsuelo y por una cuestión de conductos que tenían subterráneos. Los musulmanes la llamaron Maguerit, que luego derivó en Madrid. Lo cierto es que nació siendo una defensa de Toledo. Luego, Oye, los perdón, cristianos... ahorita para que nos sigas en secuencia platicando la historia de Madrid, se me hace padrísimo que la raíz de Madrid, tú que eres madrileña ahorita que dices de Maguerit, viene justamente de la raíz, en última instancia latina, de matrix, o sea, de matriz. De matriz, o sea, Madrid es la matriz de España, o sea, Maguerit era una deformación, ¿no? En árabe y después en el antiguo latino. No creo que tuvieran ese sentido inicial, por lo menos los musulmanes, Sí, porque, al decir eso, sí, porque bueno. para ellos era totalmente secundario. Lo que era Madrid era nada más un alcázar, una fortaleza. Pero tiene que ver con lo que de dijiste defensa. ahorita. No de tiene, que- no de tiene las- ese de los sentido en el túneles, principio, pero de los actualmente túneles. sí lo tiene. Actualmente No, ya no, le Lo claro. mejor que empezaron tiene a Madrid sacar. son las madrileñas. Es Claro. impresionante. No, yo Por decía supuesto. porque originalmente la palabra Maguerit, la raíz original tenía que ver con corriente de agua subterránea y tenía que ver con el referente de que era una matriz, el agua que salía del manantial original de Madrid, porque es la única capital europea que no fue construida a la orilla de un gran río. Tú perdonarás, pero el Manzanares, pues no es un gran riachuelillo. río, ¿no? Pero tiene, Pues tiene es su el único canción. que tenemos, no tenemos de otra. A ver, ¿y qué más? Luego los cristianos empezaron a querer llegar, a saquear, a sitiar lo que era el Alcázar, y lo consiguieron hasta el siglo XI, lo consiguió Alfonso VI, y ya llegó a ese Alcázar, lo destruyó y formó ahí lo que es hoy la Catedral de la Almudena, que entonces era nada más una iglesia dedicada a la Virgen de la Almudena, porque también por ahí cuentan que se apareció en las murallas. Y entonces empezaron como a sucederse todos los reyes y empezaron a hacer de Madrid lo que luego ha sido. Es decir, la Casa de Austria, que es la dinastía que estuvo reinando en España durante muchos años, consiguió ensancharla, embellecerla. Estuvo por ahí Gómez de Mora, que fue un arquitecto muy importante, que hizo edificaciones muy consolidadas. Y luego Carlos III, que ya fue de los Borbones, fue el que hizo todos los paseos, el Paseo de la Castellana, la Gran Vía. Todo eso ha sido posterior y se ha ido añadiendo a lo que ha sido un poco el agrandamiento de Madrid casi fortuito y por una manera de llegar gente que no estaba prevista. Ya luego, en 1561, Felipe III se llevó la capital a Madrid y entonces la Felipe convirtieron II, en ¿no? corte. Segundo, 1561. Felipe 61. II, ¿no? Entonces ya fue cuando lo convirtieron en corte y entonces ya fue cuando empezaron a hacer obras un poco urbanísticamente más diseñadas, pensadas y un poco más serias. Oye, pero lo que está chistoso también es que hicieron la capital y la corte no se quiso ir a Madrid. O sea, quisieron en 1561 la corte y Pues todos tenían dos seguían en problemas. Valladolid. O sea, Tenían que dos todo el mundo problemas seguía en fuertes. Valladolid Uno, que no tenía administrando y universidades. todo. Entonces, una capital que no tiene universidades es como si no existiera. Y otra que no tenía obispado. Y entonces, como que educación y religión tenían mucho peso. Entonces empezaron luego a fundarlas ahí y a como desarrollarlas. Pero al principio era, ¿por qué en Madrid? Bueno, el sitio era muy estratégico y estaba muy bien. Además, cuentan que Madrid, por la situación que tiene y un poco la ladera de la Sierra Central y la Sierra de Guadarrama, tiene unos vientos muy fuertes. Entonces, por eso dicen que cuentan con una salubridad muy, muy buena y entonces la peste, sobre todo, nunca azotó tanto esa parte de la península que está sobre una meseta porque cómo corrían los vientos y por cómo, digamos que, pues sí, saneaba un poco el aire. Que hay muchos dichos, ¿no? Del aire de Madrid, ¿no? Hay varios. Sí que- sopla, es un clima definitivamente muy extremo. Mucho calor, mucho frío, nieva, te derrites. Es la capital en fin. más alta de Europa, además, ¿no? La que Está a tiene mayor 600 altura, y ¿no? cacho Tiene metros mayor altura de todas sobre las el nivel capitales del de mar, lo Europa, cual no creo, es sí. mucho, pero sí, Europa no es muy alta en Sí, ese no, sentido. bueno.
comparado con... Y bueno, pues luego ya fueron los reyes, Isabel II hizo también aportaciones muy importantes. En 1982, si no recuerdo mal, se estableció lo que es la Comunidad de Madrid, que es esta división territorial que hay en España, como los estados en México, hay comunidades autónomas en España. La de Madrid se hizo hasta 1982, lo cual es muy tardío. Y en 1983 es cuando Madrid se convierte en capital de la Comunidad de Madrid y luego pues... Ha tenido muy buenos alcaldes, ¿no? Pues Tierno Galván ha sido uno de los mejores. Maravilloso, además era Alberto Aguilera. un gran escritor, Tierno Galván, ¿no? Claro. Y era una Ensayista envidia muy escuchar bueno. sus discursos políticos. Sí, su era una muerte delicia. que yo todavía la recuerdo porque ya estaba yo Fue muy llorado, ¿no? muy llorada y pues muy, muy importante para Madrid. Y creo que sí ha tenido ahora un auge, como lo está haciendo, por ejemplo, la Ciudad de México, de crecer y empezar como a añadir esas Barrios ciudades, nuevos y esas ciudades dormitorio. grandes desarrollos. Y pues Porque no es hay muy una poblado. especulación inmobiliaria salvaje en los Y últimos hubo años. como una ahí. competencia también como con Barcelona, ¿no? O sea, una especie de competencia con Barcelona. Pero eso tiene del la culpa un crecimiento de poco la Barcelona, época ¿no? franquista. Digamos que cuando la guerra civil, que fue del 36 al 39, Franco puso sus tropas y fue muy fuerte todo el franquismo en Madrid. Y de alguna manera el franquismo, que fue muy poderoso y muy centralista en ese aspecto, lo que hizo fue, pues sí, darle mucho auge desproporcionado a Madrid y un poco en detrimento del resto de las comunidades, sobre todo contra los catalanes, contra los vascos. Hubo una persecución muy fuerte para que no hablaran sus idiomas, para que no desarrollaran sus fueros que habían sido muy respetados durante toda la historia. Entonces, digamos que esa rivalidad se empezó a tener ahí en contra de Madrid porque eran como los consentidos en ese aspecto, a pesar de que en Madrid, bueno, pues había sus adeptos y sus no adeptos de Franco. También hubo durante esa época una inversión muy grande en Barcelona y en el País Vasco, también para tratar de aminorar el problema político. Hoy que, en bueno, día, digamos que la finalmente rivalidad como es que- más futbolística, a mi modo de ver, que otra cosa, pero... Eso es muy ahí está. saludable, que ojalá quede en lo Todas las, futbolístico, ¿no? claro, las rivalidades se Bueno. canalizaran a lo futbolístico. Tenemos que, bueno, no tenemos, queremos regalarles a ustedes buenos libros, así es que les vamos a dar la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que el juego consiste en que nosotros proponemos una definición y si ustedes saben a qué palabra corresponde esta definición, tendrán prioridad para llevarse nuestros libros de obsequio. Y la dichosa palabra de esta noche es la siguiente: persona que se dedica al estudio de los hongos. Lo hace de una manera científica. Dijimos estudio, no consumo, ¿ok? Y la persona, bueno, pues ¿qué libros vamos a estar regalando? Bueno, vamos a regalar por una cortesía de las librerías El Sótano, ni más ni menos que de Jorge Luis Borges, el Aleph, este libro central en la obra de este extraordinario sudamericano. Y del que alguna vez ya hemos hablado aquí. Clásico. La vida es un balón redondo, hablando de fútbol y de rivalidades deportivas, de Vladimir Dmitrievich, de Sexto Piso, sobre el deporte más popular del mundo y una de las relaciones más insospechadas que puede haber entre el deporte, este deporte en concreto, y la literatura. Aquí hacen algunas comparaciones raras. Atrevidas, por decirlo menos. Bueno, y también tenemos ejemplares y suscripciones de la revista El Huevo. Bueno, recuerden nuestra dichosa palabra, la definición es persona que se dedica al estudio de los hongos, persona que se dedica a la rama de la botánica que estudia los hongos. Tenemos más preguntas, tenemos de Lilia Valencia, que nos pide que hablemos del origen de la palabra o del origen de los merovingios. Aquí De mero, los mero, meros. mero. De los merovingios, hoy, qué populares se han vuelto ahora los ¿Por qué merovingios. se han vuelto tan ¿Y por qué? populares? Sí, Pues ¿por se han qué? vuelto muy populares porque el libro este de Dan Brown pues ya. ha tenido toda una cascada de libros, libritos, diccionarios, Sí, es incluso toda una industria, ¿no? No solo son videos libros. aclaratorios, programas de televisión, etcétera. Y bueno, el libro de Dan Brown justamente se refiere a un invento prácticamente, ¿no? De que Jesucristo y María Magdalena tuvieron hijos y que los hijos de Jesucristo justamente fue la dinastía merovingia. Bueno, ese es el cuento. Ese es Claro, el pues es que cuento. como no leíste a Dan Brown, por eso. Ese es el cuento, Bueno. por eso están famosos los Hay que merovingios. leerlo, ¿eh? Hay Pero que leerlo. cuéntanos la Bueno, verdad. ella lo la verdad. leyó. Los merovingios. Hay que leerlo para creerlo. porque Claro, para no te lo puedes creerlo. ni creer Claro, bueno, que los, que cuentan- que los cuenten merovingios, y lo más que eran francos germánicos, ¿no? Ajá. Es exactamente. Bueno, los merovingios es una dinastía, la dinastía fundacional, la dinastía que fundó realmente lo que nosotros entendemos
como Francia, como el país, como el pueblo franco. De hecho, el término franco es un término germánico y se refería a un pueblo que habitaba el sur de Flandes, y este pueblo que habitaba el sur de Flandes eran justamente los merovingios. El primero de los merovingios fue un personaje que se llamaba Clodión, por ahí de principios del siglo V, y este personaje empezó a tener tratos con los romanos, que estaban ya en crisis final, muy angustiados porque el sur de la Galia, hoy Francia, estaba siendo invadida por los visigodos. Y en ese momento uno de sus hijos, que se llamó Meroveo, que es el que da origen al término meroveo, participa con los romanos en la lucha contra Atila. Atila está invadiendo el Imperio Romano desde el oriente y Meroveo se distinguió por eso. Después, uno de sus hijos, que se llamó Clovis, o Clodoveo, le llamamos nosotros, fue muy importante porque fue el único rey germánico que se convirtió al cristianismo de Roma, el cristianismo de Atanasio, no el cristianismo de Arrio, al que se convirtieron todos los otros pueblos germánicos. Y bueno, la dinastía duró prácticamente 300 años gobernando Francia hasta que fue depuesta por los carolingios. Exactamente, la dinastía carolingia, la de Carlomagno. Y esta dinastía que depuso a la anterior dinastía, la depuso porque eran los mayordomos de palacio, eran los primeros ministros y les dieron realmente un golpe de estado ayudados por la iglesia, por el papa. Justamente con Esteban II le ayudó a Pipino el Breve y le ayudó a dar un golpe de estado para ellos quedarse ¿Por qué con le el poder. decían Pipino. así? ¿Había alguna El característica Breve era porque era muy chaparrito. íntima? Era muy chaparrito. No, Pipino pregunta era- por el pepino, no por el Pipino. tamaño. No, era un hombre. Pepin le dicen, y era el tatarabuelo, se llamaba también Pipino, y luego Esos eran después los chismes se de llamó los mayordomos Pipino del de palacio. Heristal, y luego era Carlos Martel, que luchó contra Carlos los Martel era árabes. un hijo bastardo, ¿no? Era un hijo bastardo y fue el papá de Pipino el Breve, el abuelo de Carlomagno. Y ellos fueron los que le dieron el golpe de estado a los merovingios. Entonces, todo este cuento que viene en la novela de Dan Brown es de que el rey Dagoberto, uno de los reyes merovingios, supuestamente era la verdadera línea, y de él supuestamente vienen algunos nobles que se supone que todavía existen en Francia y que descienden supuestamente también de los merovingios. Por supuesto, todo ese cuento no tiene ningún fundamento histórico, hay que decirlo. Pero si ustedes van a tener un hijo, pues consideren los nombres de Dagoberto, Pepino Clodoveo. o Meroveo, que son nombres no, poco sí. quemados. O Chilperico, Chilperico, sí, Clodoveo. Perico. ¿Tú te sabías los de los... Oye, ¿Cuáles eran los los godos. Chilpericos, Los godos, Los ¿no? godos. ¿Eh? ¿Tú Tus sabías reyes los godos. Claro, que son Pero dilo. los godos, Atananagildo, Vitiza, Ahí está. Chindasvinto. Chindasvinto. Chindasvinto, te dicen imagínate, te dicen de cariño, pues el El chindas. El Chindas, ¿no? Está padre. Por cortesía de Germán Ortega, una serie de nombres sugeridos para los próximos Se están a bautizos punto que de estén en tener línea, ¿no? hijos. Si están ustedes prontos a tener hijos. Bueno, creo que debemos hacer una pausa, díganme sí o sí no, porque yo no oigo nada en mi chícharo. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra después de estos mensajes. No se vayan. También les vamos a estar obsequiando ejemplares de Y Colorín Colorado. Este cuento aún no se ha acabado. Y este cuento tampoco. Este libro fue publicado por Editorial Diana, lo escribió Odín Dupeirón. Continuamos. Nada más Laura. Órale. Eduardo. Sí, es Luis Eduardo. A ver, ¿Es las Brigitte palabras, por Bardot? favor. ¿En Ni Dios creó a la mujer o qué ¿Estas cosa? Yo sí. estamos viendo? Sí, Eduardo, ¿sí te escucha? Laura. Sí, yo te Ya. escucho perfecto, ¿eh? No, no sé, Pablo. Germán. Ve nomás la M. Germán. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, en vivo y en directo, como no. Y teníamos algunos pendientes con los merovingios. Bueno, estaba yo comentando que a los reyes merovingios, los reyes en los últimos 70 años no gobernaron y se les llamó los reyes holgazanes. Y el último de los reyes fue rapado prácticamente
porque esos reyes, que se llamaba justamente también los reyes melenudos, a toda la dinastía merovingia se les llamó los melenudos, porque se dejaban crecer el pelo hasta que les creciera y nunca, jamás en la vida se lo cortaban, porque ellos tenían orígenes míticos en los cuales creían que el pelo justamente les daba poder, exactamente como Sansón, o sea, el pelo estaba asociado a su poder como reyes. De hecho, hay un libro muy interesante de Georges Duby que habla sobre los poderes taumatúrgicos, los poderes curadores de todos los reyes franceses, porque venían de los reyes merovingios que se supone que tenían una especie como de poder divino para curar debido a ese pelo tan grande que tenían. Así es, hasta que el asunto se puso pelón y perdieron el poder por un pelito. ¿No? En el mejor de los casos. Alfredo González nos pregunta que qué quiere decir la palabra pigmalión. Pigmalión. Bueno, aquí pone Ser un- pigmaleón, pero me imagino que es pigmalión. Ser un pigmalión, Sí. pues. Hay como 3 pigmaliones. Cada uno es más pigmalión que el otro. Sí. Hay un pigmalión que es el más malión de todos, que es un legendario hermano de Dido, dije Dido, ¿sí? Que es la fundadora de Cartago. Ella mata al esposo de doña Dido. Bueno, hay el pigmalión, el clásico, así como en los sabores de las cosas, aquí hay pigmaliones. El clásico es un escultor griego que hace una estatua, le sale tan bonita que se enamora de ella y Afrodita se la sopla a la estatua, es decir, le sopla divinamente para que insuflarle vida. Divinamente, además. Para insuflarle vida y entonces la estatua vive y Pigmalión se casa con ella. Es un poquito como lo de Gepeto y Pinocho. ¿sí? O la Bella Durmiente. O... Pero ¿estás sugiriendo Sí. algún tipo de Luego- relación obscena entre Gepeto y Pinocho? ¿Qué pasa contigo? Bueno, O pues entre Afrodita Gepeto y primero, Galatea. antes que nada era un palito que hablaba. ¿sí? Ya no sigas Sí. con tus vulgaridades. No, sí, era un trozo de madera. Ok. Era un trozo de madera al que luego tiene vida y, bueno, habla y recibe sensibilidades y entonces, por eso es por lo que lo elige Gepeto para ahí moldear a su Pinocho, a su mono. Bueno, pero voy con el tercer Pigmalión. Por favor. El tercer Pigmalión es sacado de esta idea de enamorarse de lo que uno mismo construye. Bernard Shaw hace una obra de teatro que se llama precisamente Pigmalión, que trata de un personaje que es un experto en fonética. Y hace una apuesta de que va a una muchacha, una florista que habla Cockney, que es una especie de slang en inglés Británico. muy ininteligible a veces. Los que hablamos mal inglés nos sale Cockney natural. ¿sí? La apuesta es hacerla parecer una princesa y realmente, bueno, lo logra. ¿sí? Bernard Shaw hizo esa obra, una obra de teatro que tuvo muchísimo éxito, que luego, curiosamente, yo la vi hecha cine. Claro. Hay un realizador que lo vi en la Cineteca, la que estaría por aquí cerca, la antigua Cineteca, Claro. así como los viejitos que hablan de Es que la película conocieron el cine Roble. De ¿verdad? George Cukor. Y el Claro. cierre de Sí. México. cuando- Ahí pasaron una vez un ciclo de un cineasta que no estoy seguro del nombre, pero era algo así como Gabriel Pascal, como el escenógrafo mexicano. Hay un escenógrafo mexicano que se llama Gabriel Pascal, que es muy bueno. Y este cuate hace Mayor Bárbara, Andrócles y el León, Y el León. Pigmalión. Hizo las distintas obras De Shaw. de Shaw en cine, en blanco y negro, magníficas. ¿no? Pero esa es un poco la idea. Entonces alguien es un Pigmalión cuando quiere transformar ahora se usa como por extensión cuando alguien quiere transformar a alguien y no lo acepta como es realmente, Como es realmente. sino lo quiere moldear según su propio gusto para Y que lo sea. consigue, además. Y lo consigue, muchas veces se consiguen las parejas, se consiguen los Claro. hijos, Bueno, ¿sí? ahora en los sí. perros, Alumnos. en los En efecto, pericos. ese es el mito de la creación tan perfecta y la creación de una pareja amorosa, sobre todo, ¿no? Moldear en tu entero gusto, mandadita a hacer. Enamorarte Ahora, de tu obra. Exacto. Sí. Cuando Germán menciona a George Cukor, lo hace porque, basado en la obra de Pigmalión, se hizo un musical que se llama My famosísimo. Fair Lady. Ese sí.
Mi Y en Fair la- Lady es de lo My mismo. Fair Lady, Sí. claro. Sí, claro, es básicamente la misma idea, es decir, como Es era la misma musical, obra, yo le- es la misma obra, era totalmente. musical, Este yo el le título debo de la pagar. y película. basado en ese musical, George Cukor hizo la película por la que le dieron el Exacto, Oscar, ¿no? con Rex Harrison en un papel memorable y con Audrey Hepburn, que él hizo de Claro. My Fair Lady, que yo vi, además la música era Y padrísima. logró que Audrey Hepburn hablara bien inglés y todo. Por Claro, supuesto. y de hecho, Impresionante, ¿no? por eso es Lo muy que hace divertido el en esta comedia de Bernard Shaw, que fue en efecto muy exitosa, el hecho de que el protagonista se dedique a la fonética, Se dedica a la porque fonética. justamente esa es su especialidad y con eso va a ayudar a que esta chica deje de hablar de una manera vulgar y le cambie enteramente. Pero hay una escena muy divertida donde él ya ha logrado que ella pierda su acento vulgar, pero todavía no ha logrado darles temas de conversación realmente Claro, propios de una sustanciales. señorita de la alta clase Ahora- social. Entonces se vuelve una cosa muy cómica porque ella ya la llevan a una Claro. recepción de gente muy elegante, y ya ves cómo son los británicos para eso, y ella no se le nota de inmediato porque está guapa, porque habla bien, pero todas las cosas que dice están fuera de lugar, De lugar, claro. totalmente inapropiadas. Ahora, y a es mí muy lo que me divertido parece muy chistoso es que, bueno, yo había oído al menos una de las teorías es que este Pigmalión, que era el escultor, que además creo que era incluso rey de Chipre. O era de este, Chipre al menos. Sí, era- Era de Hepburn, Chipre, sí. pero que decían que había lo que había concebido como esa estatua tan perfecta de la mujer era porque él tenía mucha aversión hacia las mujeres. Sí, Entonces, a mí lo que me Es la causa versión de Ovidio. mucha sorpresa, admiración o rareza es que alguien que efectivamente siente repudio por una figura femenina se esfuerce tanto en hacer la perfección. Claro, pero es que él hace claro, así, lo que lo pasa hace es como que él, como la él queja quiere. contra la mujer no es contra la mujer ideal, es Figura. contra las mujeres reales, ¿no? Entonces el tipo está quejándose de las mujeres que conoce, entonces manda a hacer una perfecta, sin esos defectos. Bueno, Galatea, perfecta ¿no? según Se llama él. ella. Galatea se llama. Galatea. Pero esa versión es importante, no es propia realmente, no recibe culto ni nada, es una versión que inventa Ovidio prácticamente. No, ahí Ahora- vamos, ahí vamos. Metamorfosis No, hace ¿Sabes una- cuál es el diminutivo de Pigmalión? Pigmelión. De Pigmelión. pigmeo. Sí. Esa es De ese es pigmeo. Pigmelión. Es la obra De corta. pigmeo. Oye, pero ahorita que dice Pablo que si lo inventó Ovidio, bueno, está en las Metamorfosis, ¿no? exactamente, la La vida. historia que nos acaba de narrar Eduardo viene en las Metamorfosis del gran Ovidio, Ovidio que vivió a principios de nuestra era. Y este gran poeta también se basó en un mito muy antiguo, y que también nos lo cuenta, el mismo mito nos lo cuenta Arnovio, nos lo cuenta Apolodoro también nos lo cuenta, y el mito está basado realmente en una deformación que los griegos hicieron, por eso el primer Pigmalión es fenicio, era el hermano de Dido. Bueno, vamos a la pregunta especial y ahorita seguimos con los orígenes de Pigmalión. Una interrupción breve e interesante para que nos digan la pregunta especial de hoy. Estamos buscando el dominio político y económico de los mares y de la navegación o preponderancia que en una nación ejercen los marinos sobre las demás clases sociales. Si saben a qué nos estamos refiriendo, se podrán llevar, entre otras cosas, los siguientes libros. ¿Cómo se llama cuando los marinos De- son el poder? Exactamente, de Tom Wolfe, Soy Charlotte Simmons, de Ediciones B. Este librito ligerito, ahorita para las vacaciones. Oye, qué novelón, ¿eh? Oye, pero Se lo ¿cuántos pueden meses echar, tenemos? nada más de que Es vacaciones? el mismo novelón, autor qué de La hoguera de las De la vanidades. hoguera de las vanidades, exactamente. Vean, que es sobre la vida estudiantil norteamericana. Bueno, y también hay una revista que es esta magnífica revista, siempre con mucho humor. Maravillosa revista. Algarabía, que dirige Pilar Montes de Oca, una Y que amiga cada vez viene nuestra. más grande. Viene- Felicidades qué porque bueno. eso Y significa además que es cada vez les va una mejor. verdadera delicia leer. Súper Algarabía. recomendable, es una especie como de dichosa palabra, pero en revista. De hecho, veras, viene de veras. la dichosa palabra Sí, sí, por es ahí. Sí, una- claro, trae sus secciones. Claro, claro. Sí, sí, sí. Tiene una sección que se llama así. La ¿Qué cosa? dichosa palabra. Tiene una sección que se llama así. La dichosa dichosa palabra. palabra. Sí, es cierto. Pidieron anuencia, ¿verdad? Ya me acordé, sí. Algo más sobre Pigmalión. Ah, bueno, sobre Pigmalión. Bueno, los invito a incluso consultar Fraser en La Rama Dorada, Fraser en este libro clásico de antropología, justamente nos platica que los antiguos chipriotas, ¿no? Los antiguos chipriotas fueron conquistados por los fenicios, y los fenicios justamente tenían un culto y en el cual el rey fenicio adoraba la estatua de Afrodita o de Astarte, pero es que en Chipre adoraban a Afrodita, a Astarte le llamaban Afrodita, como a las griegas, y el rey de Chipre, que se llamaba Cíniras, que también aparece en la tradición griega, el rey de Chipre se
enamoraba, digamos, como quien dice, de la diosa y guardaba, él se encargaba de cuidar la estatua de la diosa Afrodita y la acostaba justamente con él en la cama y luego después qué maravilla. llegaba la sacerdotisa de Afrodita y hacía el amor con él y tenían de hijo a Adonis. Y ese rey, esos reyes, varios reyes hubo con un nombre que se llamaban Pumillatón. Y de ahí, de ese nombre, estás de unos Pumillatón, nombres curiosos deformó, Sí, oye, están muy exactamente, bien los los nombres. griegos deformaron el nombre de Pumillatón en Pigmalión. De hecho, se encontró una moneda en Cartago, una moneda, un medallón de oro en Cartago, que decía Pigmalión y Astarte. En el caso del mito de Ovidio, en las Metamorfosis, Pigmalión, la estatua que le da vida a su esposa, se llama Galatea. Y Galatea era otro nombre de la diosa Afrodita. Viene de Gala, que quiere decir leche. De donde viene galaxia, la vía láctea, viene de galaxia, que es la que echa la leche. Exactamente, era la diosa de la Si leche. ustedes también. están a punto de tener bebés, en la dichosa palabra les estamos dando una cantidad de, De nombres raros hoy que buenísimo. vamos. Desde Apolodoro. Si no hasta- son originales es porque no quieren. Es momento de irnos a unos cortes, pero antes les tenemos que dar otro de los regalos que estaremos dando esta noche para los que nos respondan a la pregunta especial, los corresponsales peruanos de Sor Juana y otras digresiones barrocas de Enrique Balión Aguirre, editorial UNAM. Regresamos. ¿Qué? Bien, continuamos aquí con ustedes en La Dichosa Palabra. Nos pide Miriam Zavala que si podríamos hablar sobre... pero antes de que contestemos esto, me está pidiendo Eduardo una aclaración respecto a algo que le dijeron, de lo que dijo del corrigieron ser algo. y la Sí. nada de Jean-Paul Sartre. Sí, bueno, escribió Fernando R. Arjona Aguilar y me dice que mencioné que la nada en Momo devoraba todo y que me equivoqué del libro. Realmente, bueno, debe tener razón. Dice que cuando la nada devora al mundo de la fantasía es en la historia interminable, porque los Sí, niños tiene dejan de toda la usar la imaginación. Entonces no sé qué es lo que va avanzando en el Momo. Creo que son unos hombres malos, Los pero hombres voy a grises, ¿no? revisarlos. Sí. Sí, porque En la- eso lo tenía yo en la memoria. Sin Pero duda, en muchas la- gracias, Te Fernando devoró la nada Arjona, por también. tu aclaración. Tiene razón Fernando Arjona en que eso está en la historia interminable, Interminable, sí, exactamente. hay una nada ahí. La de Así es Sí. que va cómo comiendo las eran. cosas, con que no se vuelva la historia interminable este tipo de aclaraciones. Claro. Pero se los agradecemos. Bien, Bueno, muy bien. continuamos entonces. Miriam Zavala nos pregunta que si podemos hablar sobre Norbert Elias. Bueno, Norbert Elias fue un sociólogo muy importante, un intelectual muy importante del siglo XX. Es famoso sobre todo por un libro que se llama El proceso de civilización. Es de esos pocos libros que además son divertidos porque lo que hace es un análisis de las maneras de comportamiento de los europeos antes del siglo XVIII, sobre todo a partir de la Edad Media en adelante, y encuentra cosas muy divertidas. Analiza manuales de comportamiento, háganse de cuenta ustedes, el Carreño del siglo XVI en alguna zona de Alemania y cosas así, y encuentra costumbres que hoy nos parecen increíbles, ¿no? Como la de que no debes defecar en los escalones, o la de que no debes sonarte con el mantel, ya que otra persona va a usar el mantel para limpiarse las manos, cosas así, ¿no? Que tampoco Y él- se debería hacer. y que tampoco se debería hacer hoy para nuestros estándares de hoy, pero lo interesante es cómo llegamos a nuestros estándares. Es decir, lo interesante es un proceso que Norbert Elias se da cuenta que es paulatino y paralelo entre el comportamiento, digamos, individual y social, y por otro lado el proceso de monopolización de la violencia por parte del Estado. A partir de la Edad Media, en Europa se consolidan los poderes centrales, se consolida la vida en la corte, y a partir de lo que es la vida en la corte va permeando al resto de la sociedad una serie de comportamientos que hacen que aumente muchísimo
la vergüenza, que aumente muchísimo lo que nos da pena hacer en público. Y esto es lo que va conformando estas costumbres ya de los europeos del siglo XX y posteriores. Es decir, hay un proceso paralelo del Estado y de las sociedades. Además, sobre todo, algo que es muy importante, a él le preocupaba muchísimo la violencia. De hecho, tiene otro libro que se llama The Quest for Excitement, que no está, creo, todavía traducido al español, donde habla de algo que Bertrand Russell menciona por ahí, pero él hace un estudio muy detallado acerca de lo que se llama la sociología de los deportes, y tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato Germán también y Laurita cuando hablábamos en broma de que si la rivalidad entre Madrid y Barcelona ahora es en el fútbol. Justamente lo que defiende Norbert Elias y lo que se da cuenta es que hay una manera deliberada de generar que la violencia escape a través de los encuentros deportivos, es decir, que toda esta violencia se canalice de una manera no destructiva. Y esa violencia está ahí. Lo que dice Norbert Elias es que la sociología debe ayudar básicamente a que los procesos que son inconscientes y que a veces, como no son conscientes precisamente, nos pueden llevar a callejones sin salida en nuestras actitudes como sociedades, se vuelvan conscientes para que podamos controlarlos. Es decir, lo importante es que nos demos cuenta de cómo somos realmente para que podamos evitar las peores consecuencias de nuestros actos y no hacernos ilusiones respecto a nuestra naturaleza, respecto a la naturaleza bondadosa del ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, particularmente en el asunto de que la violencia es concentrada por el Estado y de que a nivel individual los límites son totalmente introyectados y surge eso que Freud llamaría en su momento pues el superego, ¿no? Es decir, todas estas cosas de límites que uno mismo se va poniendo en su comportamiento social para que nos permite realmente tejer una red social de comportamiento. Claro, sí, hay ahora muchos estudios fabulosos de la psicología de la guerra, justamente, y todos ponen el acento en este punto, ¿no? Ahora, lo curioso de lo que mencionas la guerra es que paradójicamente esta obra capital de Norbert Elias la publicó justamente en el año de 1939. Sí. Él nació en lo que antes era Alemania, hoy es un pueblo en Polonia, o una ciudad en Polonia, y cuando llegan los nazis al poder, él tiene que dejar el país, pero su obra se publica en Suiza en 1939. Como viene la guerra, nadie le hace ningún caso, no pasa absolutamente nada. Él se va a dar clases incluso a África y a algunos países europeos, y realmente es hasta fines de los años 60 cuando se vuelve a editar esta obra en sus 2 volúmenes, El proceso de la civilización, y entonces ya cobra fama hay una edición aquí. Pero sí es paradójico que la guerra haya interrumpido. ¿Hay una edición mexicana? ¿De Norbert Elias? Hay una edición mexicana, no. Hay una edición española. Sí, yo les recomiendo ahorita que dijimos eso. O no sé si hay una mexicana. No, bueno, Sí, yo no sé de alguna mexicana. No, hay un libro que desarrolla parte de las ideas dejadas por Norbert Elias, muy interesante, de Lawrence Lechan, en la editorial Andrés Bello, que se llama Psicología de la Guerra. Yo se las recomiendo ampliamente, ¿no? Es un libro verdaderamente Perdón, una sencillo, cosa, ¿no? y también en lo que dice Pablo, es la base de muchos de los actuales estudios de comportamiento de vida cotidiana, que antes eran estudios despreciados por los historiadores por ser como minúsculos. Claro. Sí. Hay toda una metafísica social. Yo recuerdo haber leído artículos de Norbert Elias en la revista Vuelta hace muchos años. Es un intelectual importante. Muy Yo importante. no lo he leído a él, pero... Bien, la dichosa palabra, recuerden, para sacarse nuestros libros, persona que se dedica a la rama de la botánica que estudia los hongos. Ahí lo tienen en pantalla y van a recibir, Pablo. Entre otros, este volumen de Ricardo Orozco sobre Francisco Villa, supongo que es una cortesía de su editorial, que es Planeta Booklet. Eduardo. Sí, tenemos de Paul Gendrop el Diccionario de Arquitectura Mesoamericana de Editorial Trillas. Del gran maestro Paul Gendrop, un maestro de muy los- querido en la Escuela de Arquitectura. Es un libro clásico de él. Y también tenemos ejemplares de la revista Mala Vida, en la que vemos nombres conocidos, al menos para mí, como una reseña de Miriam Mabel Martínez, que creo que es la que yo conozco. También Mira tenemos... qué bueno, es Sí. una persona encantadora y viene Y un fragmento de escribe muy novela bien. de Enrique Serna. Sí, es Miren, una Enrique Serna, mira una revista de entrevista a Cuernavaca. Eduardo Langarne, que una vez reseñó un diccionario muy útil y muy bueno para niños de secundaria y preparatoria. Y también viene Otro poesía de intelectual Ramón destacadísimo. Cuellar Márquez, también un gran poeta afincado en La Paz. Así que promete estar bueno. Esa revista promete, sí que sí. Repetimos nuestra dichosa palabra, persona que se dedica a la rama de la botánica que estudia los hongos. Bien,
No se lo tomen de botánica, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta del público? ¿No? No tenemos preguntas del público, ¿no? Porque aquí estaba mencionado. Nos pregunta Blas González. Caray, qué Del barbaridad. Blas González nos pide que si pudiéramos hablar, déjenme que me levante, de Fyodor Dostoyevsky. De Así Dostoyevsky. brevemente. Bueno, Dostoyevsky, Sí, lo Así que pasa... brevemente, ¿no? Brevemente, quién sabe, pero podríamos ir a un punto. A mí me gustaría destacar ahí un punto. Dostoyevsky es de los autores más leídos. Yo creo que al menos Crimen y Castigo es una novela que todavía se lee y se lee mucho. Es un ruso del siglo XIX que tiene una característica para mí esencial, y es que nunca deja impertérritos a sus lectores. Es decir, el lector siempre discute con Dostoyevsky, siempre se mete ahí, opina, lo comenta. No es como otras novelas que uno, puede leerla y terminarla y ya se la queda callada. Siempre altera. Tiene grandes obras, pues, ¿no? Hay una explicación a eso que hace un teórico que a mí me parece extraordinario, que está muy de moda, que es Mijaíl Bakhtin. Bakhtin, con J. Está publicado un librín en la colección de breviarios del Fondo de Cultura que se llama Sobre la poética de Dostoyevsky. Es un libro de Bakhtin, escritor de la década de los 30 en la que era la Unión Soviética. Bueno, él plantea una cosa, que Dostoyevsky crea una novela dialógica, un tipo de novela donde el autor es más bien como una especie de anfitrión de sus personajes y que les da una gran autonomía para que la novela se vaya desarrollando mediante un diálogo. La opone a un tipo de novela donde el novelista, taita, dios colérico, omnisapiente y todo, sea el que rige los destinos de sus personajes. Como titiritero. Le llama novela monológica a esta, que sería la novela normal. Monológica porque un solo mono pone la lógica. ¿Sí? O sea, bien interesante. Bien interesante. Y la otra dialógica porque surge del diálogo. ¿Sí? Y realmente si uno analiza algunas de las obras de Dostoyevsky, tiene muchas, pero por ejemplo donde se condensa mucho eso como El jugador, ¿sí? Puede ver esa dinámica que los personajes Biográfica, ¿no? establecen. Es además, porque él tenía problemas con el juego. Claro, Sí. todas son... Dostoyevsky es además caso de diván. Sí, Incluso, Freud se metió con hablan él, de él, ¿no? claro. Era un gran jugador. A mí la anécdota que más me gusta es que a partir de un momento, antes del jugador precisamente, Dostoyevsky no tiene tiempo y tiene que entregar la novela, pero entonces le dicen, pues te ayudamos, cada quien hacemos un pedacito y luego tú ya barnizas el estilo. Y dice, no puedo, mi ética no me lo deja. Y entonces contrata una taquígrafa que luego le pasa en limpio las cosas, ¿sí? Ana Grigorevna. Con la que luego tienes. Con la que luego que se a ver. casa, porque se da cuenta que estarle pagando a ella le va a salir más caro, y entonces decide casarse con Ana Grigorevna. Hay un libro gran que se llama empresa. Hay Mi vida con Dostoyevsky. Y que hay una publicó el película Centro que se Editor. llama No sé cuántos días en la vida de Dostoyevsky que narra justamente la Desde historia ese del punto de jugador a vista. partir de que conoce a esta escribana con la que termina casándose. Pero a mí me gustaría comentar algo que dices que es importante acerca de que Dostoyevsky deja que sus personajes dialoguen. Yo no sé qué tanto él no tenía un plan, lo que sí siento es que él era profundamente cristiano y que justamente por eso lo que hace es crear algunas de las novelas donde se dicen las peores cosas acerca de Dios y de Jesucristo que te puedas imaginar. Porque él está decidido a defender esa causa. Quién sabe con cuánto éxito, pero sí es capaz de otorgar a ese punto de vista que no era el suyo una fuerza tremenda. Es decir, si nos vamos a los hermanos Karamazov, por ejemplo, aunque él en la figura del hijo menor supuestamente intentó hacer una especie de Cristo en nuestros días, ¿no? El hijo se llamaba Alyosha, que es la bondad encarnada. De todas formas, muchísimos lectores se siguen inclinando un poco más por Iván Karamazov. Esto me recuerda un poco lo que decía Villoro, que dice que estos 4 hermanos Karamazov son como los Beatles, que cuando la gente lee esa novela se inclina por alguno de ellos, ¿no? Escoge a su favorito. Y la gente suele muchas veces quedarse con Iván Karamazov porque tiene muchas cosas interesantes, pero él, Karamazov, es absolutamente ateo, ¿no? Claro. Sí. Y están esos argumentos muy vivos, ¿no? Ahora, yo creo que es tan genial Dostoyevsky que precisamente como tú dices, Eduardo, Dostoyevsky era un hombre, era tan humano
que, como todo lo hombre, verdaderamente no tenía un sistema, sino era un explorador de la realidad humana y de la naturaleza humana. Y él mismo era un hombre, como indica una de sus primeras obras, Las pobres gentes, ¿no? Era un hombre que amaba muchísimo a la humanidad y que ese amor a la humanidad lo perturbaba también muchísimo y por lo tanto nos transmite, yo siento, en sus obras esa perturbación, Y esa además angustia. también estuvo en la cárcel. Claro, una estuvo en la temporada cárcel. donde él Y también estuvo a punto de ser estuvo- fusilado. Hay una- Es que eso es un hay tema una muy vivo biografía- por los asuntos del terrorismo en Londres. Luego me dejaste un comentario sobre eso. Pero Sí, pero ahorita nomás doy la Sí, ficha sí, sí. esta. Hay una biografía que publicó el Fondo de Joseph Frank, que es una biografía en Sí, en 3 varios tomos tomos. de Sí. Dostoyevsky. De Dostoyevsky, muy Sí, buena. decías lo de los... No, sí, yo creo que Dostoyevsky sigue muy vivo en una novela que no hemos mencionado, que es Los Poseídos. Es una novela que le granjeó una enemistad brutal con todos los radicales en su momento, con todos los revolucionarios rusos. Está basada, de hecho, en un suceso en real pase que él real, conoció claro. acerca de un revolucionario ruso, no me acuerdo si se llamaba Nayachev o Nayachev, una cosa así. Nechayev. Nechayev, al cual él conoció bien, y que Dostoyevsky refleja la vida de estos revolucionarios, de estos radicales, de estos conspiradores y terroristas en su libro. Relata cómo el líder de estos, Piotr Stepanovich se llamaba, si no me equivoco, manda asesinar a uno de los miembros del mismo grupo para unir al grupo en torno a esto y crear una especie de pacto ya irrompible entre ellos. Está basado en hechos reales. Y además es por eso que Dostoyevsky, muchas veces, muchos críticos dicen que esta novela es profética, porque adivina cómo se van a comportar no solamente los revolucionarios cuando llegaron al poder, que en efecto llegaron al poder e hicieron lo que llevaron a cabo, el plan que cuentan los mismos revolucionarios de su obra. Por ejemplo, hablan de cómo van a comenzar en la libertad ilimitada para terminar en el despotismo ilustrado, cómo van a callar a Copérnico, a Shakespeare, etcétera, sino que además se proyecta esa sombra aún sobre los terroristas de hoy. Es decir, este nihilismo violento tiene sus raíces en un fenómeno occidental que nace desde aquel entonces, que Dostoyevsky vio perfectamente. Y si uno quiere realmente entender qué es lo que ha pasado en Londres en los últimos días, qué es lo que pasó en Madrid, en Nueva York, etcétera, qué es lo que pasó en gran parte del siglo XX en Europa, pues tiene que entrar a Los Poseídos de Dostoyevsky, donde están muchas de esas claves. ¿Sabes ¿no? qué? Que por cierto No, está- yo decía yo le decía lo de la cárcel porque hasta lo que yo tenía entendido, en la cárcel nada más le dejaron leer la Biblia. Entonces creo que se pasó una buena temporada en la cárcel y pues me imagino que debió leer y releer la Biblia. Entonces salió como con una perspectiva muy particular sobre lo que era la religión y Dios y todo el cristianismo. Y luego fue cuando empezó a escribir todas esas novelas en las que él daba su punto de vista religioso que... Claro, ahora la y luego novela... tenés episodios, perdón. La, la novela a la que se refiere Pablo está traducida también como los endemoniados. Y a propósito de ese caso, de ese personaje, yo les recomiendo también complementariamente que lean a Albert Camus en Claro. El hombre rebelde. En El hombre rebelde, Camus le dedica muchas páginas justamente a ese caso de Nechayev. Y a un de- personaje en particular, porque Claro. el tema que le obsesionaba a Camus era el del suicidio, y ahí hay un suicida muy importante en esa novela. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No me acuerdo. Carilo, Ahora, creo que se llama ese personaje, que dice que el suicidio es el único acto verdaderamente libre, porque es un acto donde no está de por medio el propio interés, ¿no? Porque no lo haces por tu propio interés. Y eso obsesionaba muchísimo. En fin, ahora las conclusiones de Dostoyevsky siempre, digamos, nunca son claras ni siquiera para él. Y eso es lo maravilloso de Dostoyevsky. Y eso es precisamente por lo dialógico. Yo insistiría en que, por ejemplo, no es el amor, no es incluso la propia experiencia de vida. Dostoyevsky no es un sabio. Que vieran el librín de Bakhtin. El libro de Bakhtin es fabuloso. una joya. Y que lean, sí, cuando menos que lean los capítulos más célebres de los hermanos Ahí Karamazov, vienen como citados Gran en el libro de Inquisidor, ¿no? Bakhtin. El Gran Inquisidor, que cuenta cómo Cristo vuelve nuevamente a esta tierra y Vamos a encarna una- no solamente al poder de la iglesia, Y sino lean sobre todo las Claro, yo creo recomendaciones de que Nicolás. léanse, como siempre, sigan leyendo, continúen leyendo a Dostoyevsky. Bueno, vamos con nuestro amigo Nicolás, que nos presenta su recomendación de la semana. Extrañamente es un libro del que parece que nunca ha hablado. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita,
La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Lo, li, ta. La prosa de Vladimir Nabokov, incluso en un idioma que le es ajeno, en el inglés en el que escribió Lolita, incluso una traducción al español, resulta asombrosa. ¿Por qué le es ajeno? Porque Vladimir Nabokov es un escritor ruso que inició su carrera literaria precisamente escribiendo en aquel idioma y que al emigrar a los Estados Unidos se volvió un escritor de lengua inglesa y legó una serie de novelas seminales a la literatura estadounidense. De todas, mi favorita es Lolita. Aquí la tengo editada por Anagrama, y no solo de todas las novelas de Nabokov, sino de todas las novelas jamás escritas. Y eso me asombra un poco, porque a mí la belleza juvenil no se me da mucho, y Lolita es precisamente la historia de un hombre maduro enamorado de una preadolescente. ¿Por qué me gusta tanto entonces? Por 2 razones. Primero, porque leer a Nabokov es asistir a una fiesta del lenguaje, porque Nabokov es el cultor perfecto de la literación, de la metáfora, de las figuras de estilo, del juego de palabras. Y en segundo lugar, porque es una de las historias de amor más conmovedoras jamás escritas. Así que yo, encantado, me voy a quedar aquí leyendo Lolita de Vladimir Nabokov, editada por Anagrama, mientras ustedes siguen haciendo la dichosa palabra. Bien, nos vamos a un corte. Ahora venimos. Vámonos. Bueno, ahora estamos aquí viendo sus preguntas, que están muy buenas. Ya nos dimos cuenta que no nos sabemos muchas, pero nos sabemos Algunas. algunas muy bien. Por ejemplo, Julio Horta pregunta, ¿qué significa numinoso? Qué bonita palabra. Qué bonita palabra. Numinoso. Bueno, esta Eso es de palabra, Germán. numinoso. Bueno, numinoso es una palabra que proviene del latín, de la religión latina, pero que fue sobre todo puesta en circulación por Rudolf Otto, un investigador a principios del siglo XX. Exactamente. De hecho, él decía que él prácticamente había inventado la palabra numinoso y la terminación numinoso. La palabra proviene de un término latino que se refiere a hacer una seña con la cabeza. No, quiere decir hacer una seña con la cabeza, y quería decir las señas que los dioses nos dan, nos hacen. O sea, cuando algo pasa y decimos dioses hacen esto así. no es normal, es que los dioses nos marcaron algo, nos señalaron algo. Y en ese sentido, por lo tanto, los acontecimientos misteriosos, los acontecimientos sagrados eran, pues, por eso numinosos. Y por lo tanto se decía númina eran los actos de una diosa o de un dios. Se decía los númina de Zeus, que quisieran los rayos, pues eran los númina de Zeus. La lluvia eran los númina de Poseidón. Y eran los actos, las señales de ese dios. Ahora, la palabra numinoso entonces se empieza a generalizar a partir del uso que le dio Rudolf Otto en este gran libro, que yo creo que está mal traducido su título, se traduce como lo santo, se debería haber traducido, yo creo, ¿De para mi cuándo es gusto, el de lo Otto? sagrado, es de 1917, si mal no recuerdo.
Está en Alianza, lo pueden conseguir. Es un libro muy interesante y él ahí habla y generaliza la palabra para decir que en lugar de hablar de la palabra sagrado o santo, como se llama el libro, mejor utiliza la palabra luminoso porque dice que la palabra sagrado y santo ya tienen muchos prejuicios en nuestro idioma. El término numen es de luminoso. Ajá. Y el término numen sí tiene una circulación como algo Claro, asociado. por supuesto. Por ejemplo, López Velarde dice, por su numen patricio. Ahí va, ¿no? exactamente. Por ahí va, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como inspiración. Como el numen, entonces es la inspiración divina. El Numen rayazo. Es cuando cualquier, el es Dios el habla a rayazo. través de El ti. rayazo. Es cuando el Dios habla a través de ti. Es cuando el numen también puede ser cualquier espíritu. Por ejemplo, Borges en el Golem dice y al numen. Claro, ¿no? o en la Sierva al numen Blanca. se está refiriendo al En la Sierva espíritu Blanca ese dice, que se le metió. los númenes que rigen este curioso mundo me dejaron soñarte, pero no ser tu dueño, tal vez en un Exactamente. ¿Qué quiere recodo del decir? porvenir. Que la palabra numen, por lo Ya, ya, tanto, Pablo. es espíritu, es como espíritu sagrado, es más, podríamos decir, es un espíritu santo, un espíritu sagrado, el espíritu de un Dios. Ahora, lo curioso, para nada más terminar con esto, es que Para la dar palabra las palabras. numen, seña, probablemente tenga relación con la palabra nombre, o sea, nombrar tiene que ver con señalar con la cabeza algo y también con números, o sea, Voy a hacer números. decir cuáles fueron, las dichosas palabras. Persona que se dedica a la rama de la botánica que estudia los hongos, micólogo. Quien los consume es micoloco. Se pone como un Se pone micoloco. cual un micoloco. Y luego, dominio político y económico de los mares y de la navegación o preponderancia que en una nación ejercen los marinos sobre las demás clases sociales. Esta es muy bonita. Talasocracia o talasarquía o talasiarquía. Esta O sea, hoy tenían tres estaba, opciones. Germán dice que Estaban- los cretenses eran una talasocracia. Exactamente, Sí. se utiliza mucho para la cultura minoica, la antigua cultura del segundo milenio antes de Cristo, la cultura de Nosos, del rey Minos, era una Claro. talasocracia. Aunque sus enemigos no les decían cretenses, les decían cretinos. Los vamos a invitar también para la transmisión en vivo, como todas que son en vivo, pero esta además Más en es en vivo. tercera dimensión, es de bulto. El próximo sábado 16 de junio desde la Unitec Campus Sur Coyoacán, está ubicada en Calzada de Tlalpan, 3058. Ya sea que vengan del sur o del norte, el número es el mismo, en la colonia Santa Úrsula, Coapa. Los esperamos desde las 8 de la noche. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos Pues vamos. es que no queda Ah, de pues ya otra. vámonos. vamos. Muchas Se acabó el gracias Ya al nos público vamos. que nos acompañó aquí Muchas y al que nos gracias. acompañó allá y Allá. acullá. Nos vemos la próxima Hasta semana. luego, nos Hasta entonces. vemos. Que estén muy bien.